Nos acercamos a las 10:15 de la mañana ya, son exactamente, bueno, en realidad 10:10 de la mañana, y recibimos en el estudio de Universal al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, ex intendente de San José también. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Gracias por acompañarnos. Hay mucho para hablar de obra pública y también de transporte. Pero quisiéramos empezar la entrevista de hoy con lo que ayer se transformó en un tema de la agenda política cuando el senador Gustavo Penades respondió públicamente a una acusación que hizo una militante blanca, Romina Celeste, de abuso sexual y también de explotación sexual de menores. ¿Qué sensación le queda a usted como compañero de Penades, ¿no? Como blanco, como ministro, como integrante de este gobierno, que él haya recibido una acusación gravísima, que haya salido ayer a responderla de la manera que respondió? Yo creo que es una decisión muy personal, ¿verdad? Es un tema personal que él lo definió o decidió tomarlo de esa manera, responder de esa manera. Creo que fue muy claro en las declaraciones él y que está dispuesto a dar las respuestas correspondientes en la justicia. Yo no tuve oportunidad de charlar con él tampoco. Creo que es una situación lamentable que se esté dando, pero que si realmente hay algo al respecto, me parece que el lugar que ha optado el senador por recurrir a la justicia debe ser lo más conveniente para todos, porque si no estaríamos improvisando. Yo sería un atrevido de mi parte decir que obviamente si hay una denuncia de este tipo, no es menor, y hay que, por supuesto, ir hasta las últimas consecuencias para que todos tengamos la tranquilidad de que estas cosas en el país no deben suceder. Pero no puedo juzgar a alguien ni a favor ni en contra si no tengo elementos para hacerlo. Claro, usted tiene esa postura, pero hay dirigentes como Luis Alberto Heber, por ejemplo, el ex ministro de Transporte, justo el actual ministro del Interior, compañero herrerista de Penades también, que salieron a defenderlo, ¿no? Heber dijo públicamente que esto es una difamación. Bien, pero ahí hay una situación, como te decía, por lo que tengo entendido, creo que Heber estuvo charlando con él directamente, ¿verdad? Uh-huh. Para mí sería... Claro, y le cree a su compañero. Y bueno, es su sector, está dentro del partido, pero es su propio sector, son compañeros de trabajo político de hace muchos años, tuvo la instancia de diálogo entre ellos y se manifiesta en base a ese diálogo. Yo no puedo hacer una apreciación de otra manera, ¿no? ¿Está de acuerdo con que la declaración pública de Penades haya sido dentro del Parlamento con la estructura política detrás? Yo no estoy ni de acuerdo. Yo creo que la decisión de él de hacerlo en forma individual me pareció oportuna. Dentro de un parlamento, ¿no? Sí, bueno, es su lugar de trabajo, quizás puede ser ahí o puede ser en otro lugar, me pareció oportuna. Y el resto son los compañeros que tienen más cercanía de su sector, que estuvieron de alguna manera acompañando y habrá habido un diálogo que yo desconozco, pero no puedo decir otra cosa que no sea esa, porque la verdad no conozco en profundidad. Ayer estuve todo el día inaugurando obras en Inicia, después estoy con el tema del ferrocarril. Te puedo imaginar que prácticamente lo que sé es lo mismo que ustedes. Y nos vamos a meter en todos esos temas a continuación. Falero, ¿se perdieron puestos laborales en la construcción al finalizar la obra de UPM2 en Pueblo Centenario? Bueno, yo creo que quedó demostrado todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros habíamos advertido que habíamos tenido una reunión con el Zunca en su momento y con el Ministerio de Trabajo de preocupación el año pasado, a principio del año pasado, donde ellos visualizaban que en la medida que UPM iba disminuyendo su obra civil, podría verse afectado el número de funcionarios que están vinculados a la construcción. Y nosotros en aquel momento, recuerdo que le dijimos, nosotros estamos trabajando para que eso no suceda, estamos generando un plan de obras que hace mucho no se ve en el Uruguay, pero además veíamos también una serie de iniciativas privadas en el tema de la construcción que nos permitía ser optimistas en que eso no iba a suceder. Y hoy los números nos marcan que no nos estábamos equivocando. Es más, ha venido creciendo el número de la construcción a pesar de que ir disminuyendo. Hoy estamos por encima de los 61.000 empleos, ¿no? ¿Y dónde se redistribuyeron esos obreros? En todos estos lugares. Mira, nosotros, obviamente el año pasado cuando largamos el plan de obra pública, que lo hicimos a principio de año, había una inyección de nuevos recursos de casi 700 millones de dólares, producto de lo que fue la herramienta financiera CREMAF, que no la teníamos al comienzo de la administración, que hoy está toda en ejecución. Fue un proceso récord de tiempo en cuanto a llamados, en cuanto a firmas de contrato y en cuanto a comienzo de ejecución. Hoy tenemos, producto de esa nueva herramienta, obras en Ruta 5, en toda su extensión en doble vía hasta Durazno. Tenemos ya en ejecución la Ruta 8 y 9 hasta Rocha, con consorcios trabajando.
Estamos trabajando en los puentes que aún quedaban, de los 227 que habíamos estimado llegar a aterrizar. Hoy estamos trabajando en el entorno de 60 puentes. Todo eso genera obra civil, que muchas veces la duda que existía ahí era que si la obra vial generaba mucho empleo, pero como hay una mezcla de obra vial, o sea, lo que es ruta propiamente dicho, y lo que es obra de puentes y alcantarillas, que sí requiere de mano de obra de mayor cantidad, hoy nos marca que ahí hay un número que lo voy a tener pronto en lo que refiere. Tengo una charla el 25 en ADM y la idea es llevar esos números porque hay de empleo directo vinculados al Ministerio de Transporte. Bien, hay un montón de obras en marcha, como decía usted. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de todas, de plazos, de fechas, también de transporte. Hay que ir medio rápido. O de las más relevantes al menos. ¿Todas las obras que se propuso el gobierno van a estar terminadas al final de la administración, en marzo de 2025? Hasta ahora, lo que le he transmitido a las empresas que sí. Obviamente que siempre pueden haber dificultades. No hemos tenido dificultades climáticas, que para algunas cosas son malas, para la obra pública son buenas. La Ruta 5, por ejemplo, va en forma más avanzada de lo planificado en el cronograma. Todavía nos quedan obras para empezar a ejecutar este segundo semestre. El objetivo es ese. Si no llegamos a la totalidad, vamos a tener un fuerte avance en prácticamente todas las que hemos planificado. Con el cronograma vienen bien. Venimos bien. Hasta ahora venimos muy bien. ¿Cuándo se habilitarán los primeros tramos de la doble vía en Ruta 5? Este año ya vamos a tener tramos habilitados. ¿Pero en el primer semestre o no? No sé si puede haber algún tramo, pero como nosotros, te explico, la Ruta 5 tiene una senda o una vía actual en doble sentido que está en buenas condiciones. Estamos haciendo otra vía paralela, ¿verdad? Sí. La vía paralela van a quedar pronto muchos tramos. Ya es más, de Durazno al sur ya tenemos varios kilómetros ya pronto. Pero ahí se me generó la duda, en la licitación nosotros adjudicamos la ruta nueva que se está construyendo y la recuperación de la vieja para que quede en las mismas condiciones que la nueva. Uh-huh. Entonces, lo que se va a ir dando es que vamos a ir habilitando tramos de rutas nuevas, pero vamos a estar interviniendo en la vieja para que nos queden las dos en las condiciones óptimas de durabilidad, que es lo que le hemos pedido. ¿Cuándo quedará toda pronta la doble vía de Montevideo a Durazno por Ruta 5? Yo creo toda terminada. Yo creo que al finalizar el periodo tenemos que llegar sí o sí. Este año ya vamos a tener un fuerte avance. Porque ahí la ventaja que tenemos que ahí nosotros la fraccionamos en 4 y tenemos 4 licitaciones y 4 consorcios trabajando. Hay más de 12, 14 empresas, distintas empresas. Unas están trabajando en alcantarillas, otras están trabajando en puentes, otras están trabajando en ruta, bajo el mandato de quien ganó la licitación, que son consorcios de empresas uruguayas. Ahora, ¿cuánto va a durar el caos de entre que comienza a funcionar UPM y está pronto el tren o están pronto los primeros tramos de doble vía? El caos me refiero a que Ruta 5 ahora está llena de camiones, va a ser peor en las próximas semanas y la verdad termina siendo hasta peligroso circular por ahí a determinadas Déjame horas. agregarte, Mariano, que también hay mucha gente preocupada por las obras, como tú decís, de Ruta 5, teniendo en cuenta que son muchos camiones que se suman, más de 200 camiones que van a circular por esa ruta, y sobre todo lo que denuncian de alguna manera es la falta de fluidez que va a tener esa ruta para circular como lo hacían antes. Claro. Entiendo que esto está enmarcado en UPM y en una obra más macro, pero para la gente que vive en la zona de Durazno o en los alrededores hay preocupación. No, es tremendo. Y estamos dependiendo de que esté pronto, cuanto antes, el ferrocarril central. Por eso. ¿Cuánto va a durar eso? Yo entiendo la preocupación. Yo en las reuniones que he estado en varias audiencias públicas, tuve en 3 audiencias públicas en Florida, porque al estar haciendo la doble vía también genera trastornos en que hay que buscar vías de rotonda, vías de dársenas. Sí, de escape para poder... Una serie de obras, ¿no? Pero yo discrepo en cuanto al caos con respecto a la percepción que hay. Yo creo que 200 camiones más en la ruta no se van a notar. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros, sin saberlo, tuvimos más de 400 camiones de pino cuando surgió la exportación a China y están ahí. Eso es variable y hoy no están todos y van a ir intercambiándose la producción. Hay una realidad. Hoy, lamentablemente, la sequía nos va a llevar a una menor movilidad de camiones porque hay una menor producción. Menor en forma importante. O sea, ese equilibrio para mí no se va a notar. Estoy convencido, pero bueno. Van a ser 200 camiones constantes, no es la misma comparación de los 400 camiones que... Los pinos eran constantes y la producción... Pero como esto me parece que no lo era. Bueno, veremos.
Yo cada vez que tengo una percepción, después hay que demostrarlo en la cancha cuando se dé. Yo no digo, mi percepción es que no va a ser una preocupación más de la que ya tenemos, porque la Ruta 5 viene con una sobrecarga de hace más de 10 años, Sí, claro. sin duda. Ahora va a ser Entonces, superior. digo, ¿Y los plazos del ferrocarril central siguen siendo los mismos? ¿Cuándo va a empezar a funcionar el tren de UPM, como se le dice? Este año estamos abocados a que ya esté circulando. ¿Cuándo? Lo del cuándo, mirá, yo lo tenía para cerrarlo en marzo, es más, he estado trabajando con el consorcio que está haciendo la obra toda esta semana y ahora quedamos de definirlo entre la semana posteriormente a turismo. En esa semana se vienen todos los empresarios a cerrar el acuerdo y fijar fechas definitivas. Las fechas definitivas están todas las que estamos hablando dentro del año. Pero no hay chance de que en este primer semestre, Claro. o sea, estamos hablando segundo trimestre del año que está por comenzar, ya empiece a andar el ferrocarril central. A ver, no, en su totalidad no. Vamos a tener, sí, al 24 de mayo, como teníamos acordado, tramos totalmente terminados. Y ahí, pero ¿y el ferrocarril va a poder llevar madera ahí? No, porque no puedo hacer una circulación intermedia, tendría que hacer transbordo. El problema que más grande que hoy tenemos son las obras en Montevideo y las obras en el puente Durazno, que nadie escapa de que tuvimos dificultades y que hemos tenido un trabajo intenso tanto con las dos intendencias para poder llegar a un acuerdo final. ¿Por qué tuvimos que hacer eso? Porque es una cosa que no sé, para mí en lo personal, que hace muchos años estoy en la administración pública, nunca había visto de que no tuvieran los proyectos ejecutivos aprobados antes de empezar la obra. Hemos tenido que hacer los proyectos el año pasado de los accesos a Montevideo, cuando se decía, lo único que estaba firmado era el contrato de adjudicación y estaba firmado del trazado por dónde iba a ir. Pero no estaban los proyectos ejecutivos terminados en cada paso a nivel. ¿Eso del anterior gobierno? Pero lógico, se firmó y es como si uno dice, yo firmo y me voy y bueno, y después lo arréglelo. Y fue lo que pasó. Ha sido una constante negociación con un muy buen diálogo con todas las intendencias para poder armar el proyecto ejecutivo en cada paso a nivel. Son más de 60 pasos a nivel en Montevideo, cruces en tramas urbanas. Para aprobar cada uno de ellos, es un proyecto ejecutivo, una aprobación, mirar el impacto que genera en la zona. Por suerte, todo ese trabajo del año pasado nos permitió que hoy estemos trabajando, en este momento estamos trabajando en 11 puntos a la vez, y la idea es que no atacarlos todos al mismo tiempo, si no trancaríamos Montevideo. Estamos tratando de derivar y coordinando con la Intendencia de muy buena manera. Pero bueno, todo ese desgaste y todo ese trabajo llevó a que la obra obviamente no se pudiera cumplir en tiempo y forma, ¿no? Ahora que Mariano hacía referencia al ferrocarril y pensando, bueno, en este caso de carga, pero también en el de pasajeros, en un país tan pequeño, ¿no es una solución para el transporte aquí en Uruguay apostar al tren, al ferrocarril? Incluso está pensando en la Costa de Oro, Montevideo, o sea, cuando uno va a otros países como que ve que es una solución esa y acá no se aplica. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que Uruguay va camino a eso, ¿verdad? Hay que ver que hoy se está dando un primer paso como país, que es volver a recuperar la red ferroviaria que estaba perdida. O sea, este ferrocarril central se va a transformar en un tren de pasajeros también. No, la vía central va a permitir que se pueda dar ese paso siguiente a otro tipo de ferrocarril de pasajeros. Lo va a permitir porque vamos a tener una vía en condiciones, con la seguridad, con la señalización, como para poder hacerlo. ¿Pero vamos a tener que esperar mucho? No, yo creo que lo primero es que primero entre a transitar un nuevo ferrocarril que es distinto al que tenía el Uruguay, más moderno, más ágil, obviamente con mayor seguridad. Y una vez que nos acostumbremos, yo creo que va a surgir solo. Por eso digo, no lo descarto. Creo que el próximo periodo podría tenerse encima de la mesa alguna propuesta de operadores de transporte interesados en utilizar la red ferroviaria en lugar de la ruta, la vía, para poder dar soluciones más ágiles. ¿Hay infraestructura para poder atravesar la ciudad de Montevideo? Sí, porque la misma infraestructura, ahí no cambiaría. Ahí lo único que habría que buscar, que es otro objetivo que siempre me he trazado y que todavía está demorado por el tema de la vía judicial no se ha resuelto. Yo creo que otro objetivo muy lindo para Montevideo sería poder recuperar la estación. Digo, son de las cosas que se habla. Yo desde que tengo uso de razón se viene hablando. Pero lo único que he dicho es, cuando se termine la vía judicial, yo tengo 2 proyectos ya para la estación.
Sí, lo ha Dos contado. proyectos. Bueno, acá mismo Los tengo nos lo contó. y los tengo en carpeta arriba de El del shopping no en le el gusta. despacho. No, shopping no. Pero para mí es ideal para una terminal multipropósito, es absolutamente adecuada y los dos proyectos contemplan eso. Lo que pasa es que no puedo avanzar hasta que no se resuelva el tema judicial, ¿no? Pero a mí, volviendo al tema ¿no? Porque es un tema que yo siempre lo estoy pensando y me inquieta. ¿Es por lobby de las empresas de transporte? ¿Es por falta de voluntad política? ¿Por qué este país no ha podido tener un tren de pasajeros como otros países lo tienen? No, Y un tren sistema de- metropolitano que un sistema de funcione ferrocarril, de directamente. carga o de pasajeros. Bueno, a ver, yo te estoy diciendo lo que hoy como ministerio puedo ofrecer. Yo puedo ofrecer a eso la vía, que es lo que estamos ejecutando ahora. Eso puede activar a que las intendencias en el Claro, área abre otras metropolitana puertas. pueda abrir otras puertas. Hay un proyecto, primero, hubo una voluntad tanto de la intendenta Cose Sí. como del intendente Orsi, donde le transmitieron al presidente el interés que tenían de generar sobre Avenida Italia algún sistema de transporte moderno y más ágil. Obviamente que esa voluntad la compartimos. Lo que no había era un proyecto concreto y por suerte el año pasado llegó una iniciativa privada de la cual nosotros hoy estamos prácticamente cerrando y dándole el ok a esa iniciativa privada. Para que eso se concrete, requiere que una vez aprobada por el Poder Ejecutivo la iniciativa como tal, después de estudiar la viabilidad. Estamos hablando de un tren entre Ciudad de la Costa y Montevideo. Sí, un tren puede ser un sistema rápido de transporte por el centro. Lo que se está estudiando hoy Por Avenida Italia. Por Avenida Italia lo vamos a poder habilitar este año como iniciativa privada con los estudios dentro del Ministerio de Transporte correspondiente. Si lo tengo pronto en abril, como estimo que lo voy a tener, mi intención es charlar con las dos intendencias y decirle, bueno, lo que ustedes plantearon como posibilidad, no vino nada de propuesta de ellos, porque se ve que no le presentaron allí. Hoy tengo una propuesta que me gustaría compartirla, se la pasaría a ellos. Eso requiere de que si hay voluntad, que estimo que sí, porque la hubo al inicio, puede llegarse a decir, bueno, pongámonos en las pilas, tenemos el proyecto, tenemos el estudio, tenemos el aval del ministerio, el gobierno nacional, a pesar de ser un transporte metropolitano que en realidad podríamos apoyar en algo porque tenemos ahí una parte del subsidio del boleto, estamos dispuestos a colaborar, falta la voluntad de las otras dos intendencias para que en un nuevo periodo pongan una partida presupuestal para compensar las cuotas ¿Y partes. considera que en esta gestión usted se puede sentar a conversar con Orsi y con COSE No, por no, un tema de tiempos sí. para presentar la propuesta de privado para hacer la conectividad entre Canelones y Montevideo? Yo creo que no solamente considero que la debemos hacer por responsabilidad política. Ninguno de los dos la vamos a... Ninguno de los tres no va a ejecutar la vamos ahora, a ejecutar. entiendo por tema de tiempos. Pero yo creo que son de esas políticas de Estado que hay que dejarlas plasmadas, pero no en ilusión, no en palabras, en hechos, en propuestas y proyectos concretos. Y acá hay un proyecto concreto que fue estudiado, que podrá ser cambiado, variado, analizado, la viabilidad, que después tiene un costo detrás, que está estimado. ¿Cuándo recibió esta propuesta de un privado? La recibió el Poder, se le presentaron a la Presidencia sobre fin de año, y Presidencia lo pasó al Ministerio para su análisis y lo empezamos a trabajar este año. Ya pasó por la parte de ingeniería, lo está terminando ahora la Dirección de Transporte y me han comprometido que para abril me estarían enviando las respuestas a cada uno de las direcciones. ¿Qué sería? ¿Como un tren moderno? Sí, es un tren rápido, tiene un término que no lo recuerdo ahora, pero es un tren rápido porque no es un subte, ni se visualiza a simple vista, pero va a nivel de la calle. Va a nivel de la calle, pero por un cantero que hoy permitiría que no se viera afectado los cruces. Es algo, está interesante. Pero digo, déjenme que el mes que viene, cuando lo tenga pronto y lo podamos explicar, no me gustaría explicarlo ¿De qué nosotros inversión solos, porque sería por eso, más Falero? voluntad. Y es una inversión cercana a los 500 millones de dólares, ¿no? Pero es una inversión interesante en cuanto a lo que devuelve la ciudadanía y a la forma de pago. Yo creo que de los estudios técnicos se puede llegar a lograr un financiamiento y un repago producto del ahorro que podemos tener todos, ¿verdad? Porque en el subsidio al boleto pone el Estado, hay subsidio al boleto de Montevideo, hay apoyo de las intendencias. Creo que entre todas las partes no lo descartaría, pero creo que corresponde, y ustedes me entenderán, de que yo cuando lo tenga pronto, lo primero que tengo que hacer es analizarlo con las dos intendencias que en su momento fueron quienes le plantearon la preocupación al presidente, y bueno, y creo que hay una devolución del gobierno y correspondería analizarlo con ellos y quizás
especificar más sobre el proyecto, los tres juntos, ¿no? Ministro, la doble vía de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha está en plena construcción. ¿Cuándo quedará pronta para ser usada? Bueno, el objetivo es dentro del periodo, ¿no? Ahí van a haber avances, ahí vamos a estar habilitando, igual que la 5. Vamos a estar O habilitando. sea, en el transcurso de 2024. Sí, Entonces. 2023 y 2024. ¿Algún tramo en 2023 también? Yo sí, porque la construcción de la doble vía es 8 y 9, ¿verdad? La 8 la pienso terminar este año. Pronta este año. Pronta este año la doble vía, con el intercambiador en la 9, que va a ser un intercambiador a desnivel, cosa que ya nos dé la seguridad absoluta de que no van a haber más siniestros, como hicimos en Pan de Azúcar, en Solís. Eso, el objetivo es este año inaugurarla y viene muy bien. Antes de fin de año. Sí. Y la 9, y la 9 pronta... viene ejecutándose, la habrán visto ya de Pan de Azúcar arriba, vienen 2 empresas, una a un lado y otra del otro, y ahí van a haber tramos que van a estar como igual que la 5, de repente como tenemos que intervenir en las dos, quizás habilitando la ruta nueva y corrigiendo la otra e ir habilitando la más. Habrá tramos para usarse antes de fin de año y se termina de construir y se empieza a usar entera en el transcurso de 2024. Exactamente. ¿No? El 24. ¿Eso va a ser hasta Rocha Capital? Sí, hasta Rocha Capital. Ahí va. No más. ¿Usted maneja esa ruta a veces? Sí. ¿No le calienta cuando la gente no sabe usar la tercera vía? Sí, sabes que no, es cierto y tenés razón. Yo creo que quien mejor la usa son los camioneros, ¿viste? No sé si sin duda, claro. Sin duda. Porque y creo que eso menos ayuda, mal. Ayuda. A Y veces los los ómnibus que también. no la usan, lamentablemente son los vehículos livianos, que no sé si es porque le parece que no pueden acceder porque para los camiones, pero si uno va en un vehículo y va mirando por el espejo y tiene 3 o 4 autos atrás, no cuesta nada recostarse. Es increíble. Y no es que sea un impedimento. Capaz que tenemos que comunicar mejor y decirle, vine que la tercera vía la pueden usar todos. Es en la medida de... increíble. Sí. Puede ser. Porque Hay aparte- carteles que te dicen, ¿no? No, pero aparte uno cuando ve la tercera vía tenía que agarrarla aunque no venga nadie atrás. No, no, o sea, claro, bueno, porque pero- si viene uno pasa. Pero los carteles te lo explican, que tenés que circular Ahora, por la tercera vía. has visto, yo vi un video no hace mucho que alguien se molestó y se largó por la tercera vía por la derecha, eso no se puede hacer, ¿no? Claro, eso no, claro, una ese es el peligro. Eso es una bestialidad, que a veces uno viene, como decís tú, y te calienta y no te vayas a largar por la derecha. Prefiero que le toques bocina a ver si reacciona y se Sí, vuelca. sí, Son temas que todavía en el Uruguay hay conductas que nos cuesta cambiarlas, ¿no? De hecho, cuando Mi- uno ve a los camioneros brasileños manejar, da un placer porque saben realmente cómo se tienen que Pero te manejar. prenden el señalero, Sí. se vuelcan a la Claro. derecha, Sí, ellos sí. reconocen que su velocidad es menor al tránsito liviano, y los uruguayos también la están usando. Sí. Es más, Y te cuidan nosotros- también, porque a veces uno pasa un camión muy largo y tiene que... Te avisa. Absolutamente. Estamos incorporando en este plan de obra 72 kilómetros más de terceras vías en un lugar donde no va a haber doble vía. El Y carril eso adicional, ahí sí. va. Es una campaña fuerte de comunicación, a mí me parece. Sí, es posible que sí, y no lo discuto y creo que puede ser favorable siempre y cuando la gente entienda que tiene que cambiar su conducta. Sin duda. Porque hay gente que sale a tomar mate a la ruta, y bueno, yo creo que no estamos en la ruta como para estar tomando mate, y todavía a marcha a carro, ¿no? Ministro, hay otra doble vía que se viene, que este plan es más lento porque todavía no se está construyendo. Bueno, es una doble vía que afecta mucho a los maragatos como ustedes, ¿no? La de la Ruta 1, evidentemente la Ruta 1, recordemos, es doble vía en gran parte, pero la idea es que llegue en doble vía hasta Colonia del Sacramento. ¿Qué alternativa tienen hoy para esa zona de Las Palmeras en la entrada a Colonia? Porque los vecinos siguen diciendo que Las Palmeras no se tocan. Y no se van a tocar. ¿Y cómo Estamos va a ser ahí la doble vía? nosotros ya tenemos prácticamente el proyecto pronto, se va a licitar el mes próximo, el de la 1 en el último tramo, por un trazado que no es el de Las Palmeras. Vamos a sacar toda la doble vía a la altura de Riachuelo hacia una faja pública que era una ruta 1 vieja de hace muchos años, que encontramos allí, que teníamos una faja suficiente para no tener que expropiar y que nos daba bien para poder hacer la doble vía en su totalidad en ese último tramo. Así que yo ya se lo he dicho a la gente de Colonia, esa ruta actual donde están Las Palmeras va a ser una ruta más urbana que nacional, porque inclusive ahí la Intendencia de Colonia también ha habilitado urbanizaciones en la llegada, o sea que se va a transformar en un acceso urbano a la ciudad. Nosotros vamos a ir por fuera. ¿Y eso cuándo se va a construir? Bueno, eso lo vamos a licitar este mes de abril, que tuvimos que hacer todo un trabajo nuevo, ¿no? Porque estaba previsto, la iniciativa privada era por la vieja. Ahora ya tenemos definido y se está licitando en abril, pongámosle que se abran. Deberíamos empezar este año. Empezar este año esta obra. Sí, sí. ¿Y cómo son las obras que se están planeando en el anillo perimetral?
Bien, el 20 de abril ahora se abre la licitación. La postergamos casi un mes porque habían algunas dudas con respecto al tema humedales y todo lo demás. Se fueron levantando las observaciones. Allí la intendenta Cose a principios de febrero me llamó preocupada por el tema porque entendía de que había que haber tenido alguna reunión más con las autoridades de la intendencia, con los técnicos. Las generamos esas reuniones y hemos evacuado todas las consultas, y en la medida que había algún tema a atender, estábamos a tiempo y seguimos estando a tiempo, porque una vez que se abra la licitación, cuando se va al proyecto ejecutivo previo al comienzo, puede tener alguna variación. Pero en principio hay cosas importantes. No estaría dentro de los humedales, que era una preocupación. La traza que se está licitando afectaría sí unas 8 o 9 familias, que en paralelo se está trabajando para la relocalización. Son familias que están en terrenos que no son de su propiedad, por tal motivo encuadraría dentro de lo que es la relocalización de viviendas irregulares, pero la idea es que queden con su vivienda. Y después la conectividad a la altura del Concar nos va a dar también allí una solución muy interesante, que es una intercambiadora de desnivel en la Ruta 1, donde vamos a poder ingresar sin dificultad, y un gran intercambiador sobre Ruta 5 a la altura de la perimetral, que también va a ser a desnivel. ¿Vamos a tener efectivamente un récord de obras en infraestructura vial al final del periodo, como dijo el presidente de la República el 2 de marzo ante la Asamblea General? Yo creo que sí. Hay que demostrarlo después con números. No, lo demostramos sin duda. Este año... ¿Récord en comparación que con todos los gobiernos anteriores? Digo, a ver, una cosa es un récord de obra, otra cosa es récord de inversión anual, ¿verdad? En cuanto a obra no tengo dudas. ¿Por qué? Porque hay obras que para poder ejecutarlas en el periodo requiere de herramientas financieras diferentes a las tradicionales. Acá estamos actuando con una herramienta que es la PPP, que se hace la obra y se está en ejecución en 3 o 4 de ellas. Algunas habían empezado en el gobierno anterior, 3 más firmamos nosotros de los que se venía trabajando, que están en ejecución hoy. Después innovamos con la nueva herramienta de CREMAF, que estamos haciendo 2 obras, la 1 también va por el CREMAF, van a estar 3 en ejecución. Y no quiere decir que toda esa obra se pague en el periodo, ¿verdad? Entonces digo, en cantidad y en obra estamos haciendo 642 kilómetros nuevos de ruta. Habrá récord en obra, pero no en inversión. En inversión registrada y paga en el periodo, va a andar dentro de los números más altos que se vean también, pero en obra no tengo duda. Y en puentes ni que hablar. No hay antecedentes en la historia del Ministerio de Transporte que en un solo periodo se intervengan 227 puentes, ¿no? Hablemos un poco de transporte. Ya estuvimos hablando de transporte hace un rato, pero volvemos sobre el tema. Ahora, con la evasión, ¿están haciendo algo desde el gobierno para combatir esa evasión en el transporte de carga por carretera? Y le tiro algunos números de los últimos años, ¿no? 120 millones de dólares anuales es el valor de la evasión, de acuerdo a un informe realizado por esta administración, por este ministerio en el año 2021. Y supo ser peor esto, ¿no? Supo ser de 500 millones anuales unos años atrás. ¿Cómo se explican esas cifras millonarias y qué hacen ustedes del gobierno para combatir esto, que es algo que es como un agujero enorme que se lleva millones y millones por evasión? A ver, primero, lo de los 500, yo no he visto ningún informe oficial de que me diga que habían 500 millones, no lo puedo asegurar, ni tampoco tengo elementos. Yo creo que son percepciones que se manifestaron desde hace muchos años en el transporte, que conozco de que hay gente que no compite en forma igualitaria con otros, ¿verdad? Que hay gente informal que anda encima de las rutas y de alguna manera evitando el pago de impuestos y compitiendo deslealmente con los que hacen las cosas bien. Lo de los 120 millones es menor, pero no es poca cosa. No, lo de los 120 fue una consultoría que firmamos con el BID, que hoy nos da un dato de alguna manera de que se puede allí tener elementos que nos hagan pensar que puede llegar hasta ese monto una informalidad, en la medida que se han detectado algunos casos puntuales donde algunos pueden estar pagando al BPS, pero no en su totalidad. Otros pueden, en lo que hace a la parte del Ministerio de Transporte en sí, yo diría que es prácticamente nulo, porque hoy para poder circular tenés que tener la libreta de circulación vigente, tenés que tener el control vehicular vigente que se hace anualmente. Ahora estamos asociándonos con las intendencias en lo que hace a la patente, porque en ese monto también hay deudas de patente, hay
en el convenio que firmamos con el Congreso de Intendentes vamos a poder tener determinado si hay vehículos que no están con la patente al día, se les pueda dar la posibilidad de extender el permiso de circulación por menos meses hasta que regularicen o hagan un convenio. Todos esos cambios que ya se están anunciando ya ha generado que hay gente que se está regularizando. Y estimo que los pasos que estamos dando, que además de esto se va a incorporar un sistema de control vehicular para que el Ministerio de Transporte sepa por dónde circula la carga, también nos va a ayudar a tener claramente identificado que los vehículos de carga están transitando en forma regular de pago. Tampoco no hay otras alternativas. ¿Cuál podría ser la otra alternativa? Es que, no sé, DGI, BPS y todo lo demás salgan a parar camiones, que es una alternativa, pero digo, también eso generaría, si uno no genera una oportunidad, generaría una situación de conflicto en el sentido de que hay muchos pequeños transportistas que podrían quedar por el camino de forma inmediata. Y en esto la idea es que nadie quede, sino ir acercándonos a la regularización total, ¿no? Le leo algo que ha dicho sobre este tema el ex ministro de Transporte y Obras Públicas del Frente Amplio, Víctor Rossi. Lo dijo en numerosas entrevistas, acá incluso lo mencionó. Él había definido el SICTRAC como el gran hermano del transporte de carga porque se trata de una especie de GPS que reporta recorridos, horarios, mercadería, chofer y varios datos más de toda la flota de camiones del sector. Y bueno, el sindicato lo ampara, ¿no? Según el gremio, hay altos niveles de evasión y por eso reclama la implementación. ¿Qué postura tiene usted sobre el SICTRAC? A ver, lo que estamos nosotros licitando este año es un sistema de control por GPS que tiene en algunos aspectos cosas que coincidentes con el SICTRAC. Yo lo que creo que el SICTRAC, como estaba previsto, no excedía lo que era la potestad del Ministerio de Transporte. Ahí había que articular con otros organismos, con DGI, con BPS, compatibilizar sistemas informáticos para poder hacer un control estricto. Yo creo que estaba llamado al fracaso como estaba previsto, la verdad. Cuando uno quiere absorber todo, no resuelve nada. Yo busqué el camino. Primero, el ministro Heber, cuando asumió, dejó sin efecto el SICTRAC, y estoy de acuerdo, pero había que hacer algo. Y lo que estamos haciendo ahora es lo que al Ministerio le compete, que es identificar por dónde va la carga, asociada a la guía electrónica de carga, porque este GPS que estamos licitando tiene que estar asociada a la guía, donde el Ministerio de Ganadería sepa de dónde sale la producción. Y trazabilidad. Y nosotros, la trazabilidad de todo. Pero no por capricho, sino porque el Ministerio de Transporte no puede seguir invirtiendo, que son obras caras, de acuerdo a la percepción de por dónde andan los camiones. Tenemos que tener un dato fideligno, porque si yo salgo al Banco Mundial a pedir recursos para reconstruir rutas que hoy no están dentro de las primarias, tengo que llevar elementos claros de decir, sí, pero el transporte está circulando por ahí, porque el recorrido es más corto. No esa es la percepción, porque nadie te va a dar dinero para eso. ¿Y por qué en ese aspecto para mí va a ser muy valioso. ¿Y por qué otro sistema y no el que estaba? ¿Por qué no utilizar este que ya estaba? O sea, el que estaba de qué. ¿Por qué no utilizar el SICTRAC? El SICTRAC no estaba. El SICTRAC habían planificado un cronograma para incorporarse. Pero quiero decir, algo que estaba corriendo, digo, que estaba en planificación, que se pensaba. A mí, sinceramente, lo del SICTRAC habían cosas que no me convencían. Por ejemplo, de que tenía un costo para el transporte, tenía un costo permanente que tenían que ser volcados parte de esos recursos a los propios involucrados, a las gremiales, al sindicato. Yo no creo que sea eso lo que el Estado tiene que hacer, porque digo, no estamos para redistribuir, estamos para controlar y hacerlo mejor. Creo que había un concepto diferente. Y la preocupación de los funcionarios que tenían sobre la carga horaria, que la comparto plenamente y tenemos que tratar de ayudar ahí, por eso es que el GPS también va a ayudar, no aseguraba que el SICTRAC se lo pudiera tener como un elemento contundente, porque ahí no habían cámaras que te estuvieran mirando dentro de la cabina si el chofer era el mismo. Por ejemplo, hoy en la forestación, en un recorrido de 24 horas, cambian de chofer. O sea, no era que le asegurara eso. Lo único que aseguraba es que el pago al BPS fuera en su totalidad, y me parece que eso sí hay que atenderlo. Pero para eso tienen que estar convencidos la parte patronal y la parte obrera. Porque muchas veces lo que sucede con los no aportes de la totalidad de lo que perciben es acordado. Y hay cosas que no podemos, es ignorante, porque a veces la parte de la previsión social que viene ahora, esa extensión en el plazo, es para asegurar que durante más tiempo aportemos
lo que realmente cobramos, porque es la única forma de sostener el sistema, ¿no? Falero, ¿y a usted le ha generado algún conflicto de intereses ser ministro de Transporte y Obras Públicas y al mismo tiempo ser socio en una empresa familiar dedicada al transporte de carga? No, para nada. El único conflicto que me genera es familiar, porque todo lo que hago, por supuesto, es en favor del transporte en general y nada en particular. Ahora te doy un ejemplo. En la Ruta 11 están por hacer una rotonda en el acceso a la empresa de mi familia, y después de 90 años le voy a cortar el acceso a la empresa. Va haciendo me mataban mis hermanos, me la mataban. ¿Y por qué? Dice, después de 90 años tengo que cambiar el acceso por otra ruta porque va a una rotonda y la seguridad vial está por encima. Nunca he tenido problemas. ¿Nunca nada tomó una decisión contaminado por los intereses familiares? En absoluto. Primero es que el transporte es muy específico, el transporte nacional, el transporte de leche, y no tiene nada de vinculación que pueda haberse beneficiado, porque no estoy contratando a nadie de ninguna empresa. Y ya tuve cuando era intendente. Cuando era intendente me podían decir lo mismo y era igual. Yo en eso he sido muy cuidadoso, sobre todo por mi familia, porque no tienen la culpa ellos de que uno haya optado por la actividad política y ellos son los que trabajan. Yo, sinceramente, simplemente tengo allí un capital que heredé de mis padres, pero no lo utilizo para tal motivo. José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas. Hay una más, porque Pablo Fernández y yo tenemos algo que nos desvela y tenemos que preguntárselo. ¿En algún momento va a haber una tercera vía de ingreso a Montevideo? Todo lo que para que no se tranque todo el transición, Salinas, Atlántida, cuando uno vuelve. Bueno, viene el tren rápido que en abril le analiza. No, pero tercera, a ver, yo creo que ninguno de los cuatro que estamos acá podemos no coincidir que la interbalnearia tiene una sobrecarga monstruosa. Impresionante. La verdad, y que todo lo que se ha hecho ahí... Que uno sopesa la posibilidad de ir para afuera. Exacto. Por no tener que volver. No, estoy totalmente de acuerdo, y es un tema que se arrastra y se arrastra y se arrastra. Yo lo que sí he pedido al consorcio que hoy mantiene la interbalnearia es que quiero este año tener un plan maestro de solución para agilitar el tránsito de los que no van a los centros, a las localidades cercanas, sino para los que van hacia el turismo, hacia el este, que tengan una vía rápida. Eso puede significar un plan maestro de gran magnitud, que creo que Uruguay lo merece. Ustedes recuerdan cuando inauguramos el viaducto, parecía una locura, pero generó una transformación al oeste. Yo creo que allí va a haber que hacer un trabajo de ese tipo, que no significa tercera vía. Digo esto porque una tercera vía lo que estaríamos es comiéndole las caminos paralelos al tránsito local, y no es la solución, porque solucionamos una cosa y afectamos la otra. Quizás pueda ser más riesgoso. Yo creo que ahí hay que apostar a otro tipo de soluciones, como hay en otros países, ya de que esas vías rápidas se den en los puntos más conflictivos a desnivel. Claro, eso es mi percepción. Pasar por arriba, por ejemplo. Esa es mi percepción. Pero como no soy ingeniero, aunque hace muchos años trabajo en esto y discuto mucho con los ingenieros, vamos a esperar ese plan maestro que le pedimos, que me lo comprometieron, que entre abril y mayo me lo traían las empresas que hoy mantienen la interbalnearia, porque me gustaría como ministro en este periodo dejar ese plan maestro avanzado, estudiado, cuantificado, cosa que la nueva administración, si entiende que lo puede hacer calzar en el presupuesto, me parece que sería un antes y un después, y que creo que el Uruguay lo necesita. ¿Es pensando en ida y vuelta? Sí, claro, tenés que buscar un sistema rápido para los... Vamos a entender, el que va al este y no tiene necesidad de acceder a servicios en la ruta, puede tomar un carril más rápido. Bueno, es un poco lo que hablábamos de pasajeros, pero vehicular. Si eso es permitible desde el punto de vista de ingeniería, lo vamos a saber también ahora en el primer semestre, porque eso sí es algo que quiero, lo mismo que la estación de AFE, quiero dejar hecho cosas, aunque no la voy a ejecutar yo, por lo menos dejar estudiado, analizado técnicamente, que digan, los que vienen que tengan un trabajo adelantado, y no problemas, sino un trabajo. Después habrá definiciones que habrá que tomarlas en cuanto a la viabilidad económica en cada periodo de gobierno. Así que bueno, hay cositas que le vamos a dejar terminadas para la próxima administración, que ojalá podamos que el actual gobierno la pueda ejecutar, pero al que le toque va a tener elementos encima de la mesa del ministerio más contundentes y estudios con los avales técnicos correspondientes. Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, gracias por este rato en Punto de Encuentro. Que pase bien. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo a la audiencia. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de Encuentro, más periodismo y más comunicación.